¿Qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. Y pues bueno, en esta ocasión les voy a mostrar cómo instalar Anaconda en la versión más reciente, específicamente en un Ubuntu 20.04, aunque cabe aclarar que son exactamente los mismos pasos para la 21.04, 21.10, 22.04, 22.10, 23.04, 24.10 y todas las que salgan habidas y por haber de Ubuntu. ¿Por qué? Porque incluso el mismo sitio oficial nos menciona que es mediante la instalación de un script, que el script es pesadísimo. Ahora, que yo recuerde, ya había hecho el tutorial tanto para Ubuntu como para Fedora. Desafortunadamente, para cuando yo lo intenté, tanto ustedes no estaban listos para esta conversación, y la otra lo estaba haciendo en mi laptop de juguete. Entonces el proceso fue demasiado tedioso. Quedó un tutorial prácticamente de 1 hora explicando entre el proceso de instalación y todo eso. Entonces vamos a ver más o menos, intentar romper el récord de todo esto. Y aquí pues obviamente es una aplicación que se utiliza para Data Science y generalmente resuelve muchos problemas que nosotros tenemos al momento de estar cambiando entre plataformas, ¿no? Bueno, ahorita les voy a ir explicando más sobre la marcha de cómo funciona, pero tenemos la versión comercial, la versión Team, donde prácticamente pueden trabajar un grupo de personas y los cambios se ven en tiempo real, más o menos como funciona Figma al momento de administrar. O por ejemplo la Enterprise Edition, que ya es obviamente para un grupo de personas trabajando al mismo tiempo en una aplicación, ¿no? Entonces, bueno, como nosotros no tenemos dinero porque no donan, pues nos estaríamos quedando con la versión individual, que aún así es extremadamente potente, ¿no? Aquí tienen todas las versiones, y si le dan en la individual, pues se podría decir que es la gratuita. Ahora, aquí por defecto te da el instalador para Windows, ¿no? Yo estoy seleccionando esta primera opción, pero aquí tenemos los instaladores para Mac, para Linux, y aquí lo único que tenemos que saber es si tenemos nuestra arquitectura a 64 bits. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a abrir una terminal y le vamos a colocar la palabra arc de architect o arquitectura. Entonces, si te aparece esto, quiere decir que tu sistema es a 64 bits, ¿no? Y ya posteriormente le daríamos en el instalador simplemente un clic y le dan en guardar, ¿no? Ustedes esperan a que termine de descargar, es prácticamente medio giga en un script, así como lo están escuchando. Entonces le van a dar en OK, ¿no? En mi caso, pues yo no lo descargo porque ya lo tengo. Ajá. Ya lo tengo en mi carpeta de descargas. Y pues hay que hacer una mención importante en eso, ¿no? Porque si tu creador de contenido favorito no dice eso cuando hace un tutorial, no es de confianza, ¿no? Y bueno, aquí te da las gracias por la descarga, las limitaciones que tiene, las suscripciones que incluye, y más o menos también te puedes ir a estos mini tutoriales donde te muestra cómo utilizar la herramienta, ¿no? Esos como primeros pasos de cómo utilizarla, cómo estar switchando entre varios proyectos e incluso yéndote a la misma documentación, ¿no? E incluso aquí pues viene, más cosas acerca del proyecto, pero pues en realidad para eso estamos con el tutorial, ¿no? Ahora bien, ya que lo identificamos, que está en este caso en la carpeta de descargas, hay que acceder allí mediante la terminal para poder instalarlo, ¿no? Entonces espero que se alcance a ver perfectamente bien. Le voy a dar listar, voy a dar change directory downloads, le voy a dar listar, y este archivo que tengo es el mismo que está en la parte de atrás, es este mismo. Ajá. Entonces lo que vamos a hacer va a ser darle permisos de administrador. Esto lo hacemos con chmod más x y le daríamos el nombre. Ajá. Así. Le damos un enter. Aparentemente no pasa nada, pero si volvemos a listar ya nos aparece que cambió de color. Es decir, que ya tiene permisos de ejecución, ¿no? Para no fallar, también yo sugiero que lo hagan directamente indicándole que es un script de shell
sh./ y el nombre. Y le daremos un enter. Aquí te dice que obviamente el proceso necesita aceptar los términos de uso y condición, ya que al menos para Linux pues no es al 100% privativo, porque hay herramientas que son de código cerrado y es un stack enorme. O sea, tienes Spider, tienes Juniper, tienes prácticamente todo, ¿no? Entonces aquí te dice que enter para continuar. Tú le vas dando enter, enter, enter. Ya si tú quieres lo vas leyendo. Te tardas todo el tiempo y le dejas el enter hasta que te pregunte, ¿no? ¿Deseas aceptar los términos de uso y condición? Sí. Y ya está. Ahora, aquí te vuelve a preguntar que si deseas agregar una localización adicional. Ajá. Esto yo no lo mencioné en el tutorial anterior, pero vamos a suponer, ¿no? Por defecto te lo está dejando en el directorio home, en tu nombre de usuario, y te va a crear una carpeta que se llame Anaconda 3. Vamos a suponer que tú lo quieres en el home, pero quieres que te cree una carpeta en la de documentos, y aquí no sé, crear un nuevo folder y que se llame Conda Collection Pro, ¿no? Pues bueno, vamos a suponer que esa es nuestra carpeta. Vamos a dar control más L, al menos en y copiarías la ruta de donde quieres que se esté alojando, ¿no? Entonces copia la ruta, ¿no? Y si tú quieres la pegas acá, ajá, y le das un enter, ¿no? Yo no lo hago porque yo ya estoy acostumbrado a trabajar directamente con la ruta inicial, pero es importante que sepas que lo puedes instalar no solo en el sistema, sino en un disco duro completamente aparte. Ahora bien, ¿por qué es necesario todo esto? Porque los proyectos que se están manejando en Conda son otra cosa. O sea, son proyectos brutales, ¿no? O sea, simplemente si el puro script pesa todo eso, imagínate todo lo que trae dentro, ¿no? Ahora bien, aquí es donde vamos a tratar de ser pacientes, sobre todo si tenemos un equipo de bajos recursos. Allí meramente le damos un enter. Y bueno, tú cuando eres un desarrollador, muy probablemente tanto las limitaciones de tu distribución, que en este caso sea Ubuntu, puede que tenga un tope, ¿no? ¿Con tope a qué me refiero? Que tiene una versión de Python como límite. Vamos a suponer que nada más llega hasta la 3.5, ¿no? Tendrías que modificar los repositorios para instalar, por ejemplo, la 3.8, la 3.9 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Porque tú como desarrollador necesitas, y digo necesitas porque sí realmente es una necesidad, el estar cambiando entre versiones, es decir, tener proyectos completamente individuales. Por ejemplo, que trabajes en un proyecto con Python 2.7 y después te tengas que migrar a uno que utilice el 3.5. Entonces, aquí lo que al problema al que te enfrentas es que no puedes tener varias instancias corriendo al mismo tiempo, ¿no? Y para eso se creó Conda, para tener múltiples versiones de, en este caso, Python para distintos proyectos y por ende un administrador de virtualización dentro de Anaconda. Ahora, te dice que si deseas correr el init, yo sugiero que sí, porque pues si lo estás instalando es porque directamente quieres crear un proyecto, ¿no? O trabajar directamente con Anaconda o tenerla de manera funcional. En este caso yo recomendaría que le dieras que sí, ¿no? Y aquí ya dice que pues gracias por instalar Anaconda 3. Si quieres desactivar lo siguiente, porque cuando tú abras una nueva terminal o una nueva ventana, va a aparecer esta palabra que dice base, ¿no? Aquí tiene muchas instancias. La que viene por defecto se llama base, aunque puedes crear, por ejemplo, una que se llame Lena Paul, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tú creas una instancia que se llame Lena Paul. Pues tienes que cambiar, ¿no? Si es que
tú quisieras borrar la palabra base, ¿no? Tienes que setear este comando en la nueva terminal, ¿no? O sea, prácticamente una vez instalado Anaconda, o tú vas a decir, ¿para qué necesito eso? Si tú estás instalando Anaconda es porque la vas a ocupar, ¿no? Entonces, a la post instalación se setea por defecto. Órale, estoy listo para trabajar, échame los proyectos. Prácticamente es lo que te está diciendo la terminal. Entonces, el sistema ya se adaptó para que directamente estés trabajando con esa instancia todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues como vamos a hacerlo de manera manual, pues este mismo comando que nos dio la terminal lo vamos a colocar acá. Y ahora cuando nosotros cerremos y volvamos a abrir la terminal, pues ya se desapareció el entorno base, porque pues sigue siendo un Linux que lo puedes ocupar para otras cosas, ¿no? Pero vamos a suponer que le demos, por ejemplo, conda create _name. Gracias por los que donaron para el brazo. Le vamos a poner, por ejemplo, hentai, ¿no? Que a diferencia del base, este se va a llamar hentai, y le vamos a decir que va a ocupar Python la versión 3.5, por ejemplo. Me va a crear un proyecto llamado hentai que esté utilizando la versión 3.5. Entonces le damos un enter, y obviamente si no tenemos esa versión de Python, aquí nos va a preguntar si queremos instalarlo, ¿no? Y me está diciendo que necesito todas estas dependencias para poder tener un proyecto con esas características. Yo obviamente le voy a decir que sí, y vean cómo efectivamente me está instalando Python 3.5. y lo mismo lo podemos hacer para estar cambiando entre versiones, ¿no? Entonces aquí más o menos se maneja, ¿no? Incluso ya que creamos la instancia que se llama hentai, o el proyecto llamado hentai, lo tenemos que activar, ¿no? Entonces le decimos conda activate o actívate el proyecto llamado hentai, y ahora vemos cómo aparece aquí antes de la terminal como indicador de que efectivamente estamos trabajando con el proyecto llamado hentai. Ajá. Entonces, si nosotros, por ejemplo, le colocamos Python versión, me dice que estoy trabajando con la versión 3.5. Ajá. Ahora, si yo le digo conda deactívate, que sería desactivar, donen para el teclado, deactívate hentai, ¿no? Pues deactívate. No me dejó. Entonces vamos a darle actívate el que viene por defecto, que sería el base, ¿no? Entonces puedes estar cambiando entre el proyecto anterior y pero este va a tener otra sesión de Python, otra versión de Python diferente. Entonces, ¿qué pasaría si le ponemos Python versión? Pues esta estaría trabajando con la versión 3.8 y esta estaría trabajando con la 3.5. Esto, miren, si ustedes entienden esto, ya prácticamente están del otro lado. ¿Por qué? Porque no necesitan tener incluso una máquina virtual con un sistema diferente para tener determinada versión de Python, porque puedes administrar proyectos sin tener tanto consumo de recursos. Prácticamente es como si fuera un mini contenedor donde cada proyecto lo tienes aislado, ¿no? Entonces, imagínate el estar migrando, por ejemplo, entre versiones, ¿no? Y aquí volvemos a lo mismo, Python versión, y esto pues prácticamente pues sería tener proyectos en la misma distribución sin necesidad de que causen conflictos, ¿no? Obviamente esto no es todo el potencial. Vamos a ponerle deactívate para desactivar la instancia que tenemos corriendo y salirnos. No es lo único que puede hacer conda. Ajá, esto es muy a manera general, porque por ejemplo le podemos poner conda info
y te va a dar información acerca de tu sistema y el entorno. Por ejemplo, si es que tienes un entorno activo, te va a decir el nombre, en dónde está la ruta de la configuración del RC por si quieres cambiar entre otra versión de manera manual. Te está diciendo el proyecto en el que estás trabajando, la versión del kernel, esto para pues facilitarte el detectar qué es o descartar que es problema de compatibilidad, y te da pues más características, que en este caso son los repositorios. ¿Por qué? Porque también tiene repositorios especiales, ¿no? Vamos a tener repositorios de Anaconda y podemos agregar repositorios externos que trabajan directamente en Anaconda para versiones superiores de Python, ¿no? Ahora, esto es uno de tantísimos stacks que se tienen, porque si tú te vas nuevamente al sitio oficial, vas a ver que es un proyecto que está trabajando con múltiples instancias. ¿Cuáles serían esas? Miren, si tú te vas aquí, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Aquí te dice que varias empresas lo utilizan y ver más artículos. Es que no se ve reflejado allí. Bueno. Aquí está. Bueno, lo que yo les quería decir, ¿no? Se utiliza para redes neurales o neural networks, plataformas de machine learning, de visualización de datos, datos de predictivos o proyectos que sean de análisis, migraciones incluso, ¿no? Para migrar, como aquí te lo menciona, un ecosistema completo, ¿no? Entonces, aquí también tiene una serie de tecnologías o de herramientas que están funcionando para determinado stack, ¿no? O objetivo, ¿no? Es que aquí no dice. Vamos a buscarlo así como Anaconda directamente. Es que no. Bueno, aquí te dice las empresas o compañías que están utilizando Anaconda como su main o su gestor principal, ¿no? Una de las más importantes, al menos aquí en México, pues puede ser AT&T, HSBC, Toyota. Entonces son distintos giros que utilizan este tipo de tecnologías. Pero lo que yo les quería mostrar es los proyectos. Anaconda Spider, por ejemplo. Ay. De seguro me está viendo un usuario de Linux Mint. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice. Aquí hay una lista de paquetes, ¿no? A ver. Y esto es absolutamente todo lo que puedes trabajar o instalar directamente con Anaconda, ¿no? Todas estas herramientas, por ejemplo, tienes Jupyter, ¿no? Un servidor de Jupyter. Tienes Rust, ¿no? Que es un lenguaje de programación que ya vimos también en tutoriales de Fedora. Tenemos Dask, tenemos Git, que también ya se incluyó recientemente aquí. Entonces, este tipo de herramientas, tú puedes decir ignorantemente, ¿para qué la quiero? ¿No? O yo no la necesito. ¿Por qué Anaconda me la está dejando en una sola? Porque, por ejemplo, esta instancia de Node.js va a tener sinergia con todas las aplicaciones anteriores. Es decir, va a tener compatibilidad, por ejemplo, con Rust, con la versión de Java que tengas corriendo aquí directamente, con JSON. Entonces, se podría decir que el stack de Anaconda está pensado para que todo sea compatible, ¿no? Y aquí incluso pues te vas directamente al paquete, por ejemplo en este caso Linux, y te dice cómo instalarlo, ¿no? Que esa es otra de las funciones de Anaconda, ¿no? Que si tú necesitas una herramienta específica,
le puedes dar conda install -c, ¿no? Y Anaconda Node.js, ¿no? Entonces, esta versión específica va a girar en torno a Anaconda y aquí todo va a ser compatible, cosa que si tú lo hicieras de manera individual, de manera manual, tal vez la versión de Node.js no va a ser compatible a lo mejor con Rust o con Ruby o con cualquier otra tecnología que tú la quieras adjuntar. Entonces, Anaconda se viene a plantear como una solución porque todo lo que tiene y todo lo que contiene es 100% compatible. Ahora, tú me vas a decir, pero es que yo soy nuevo en Linux, a mí me da ansiedad y no sé utilizar este tipo de herramientas porque me da miedo la terminal. Pues tiene, por ejemplo, puedes lanzar las aplicaciones directamente desde aquí. Por ejemplo, suponiendo que quisiéramos lanzar Spyder, ¿no? Si es que tú lo tienes instalado, porque son también de las herramientas que ya vienen como que dentro del stack, tú las puedes lanzar desde aquí. O sea, el script también es pesado porque ya viene con las aplicaciones principales. Entonces aquí incluso te dice que hay una versión disponible. Ahorita les voy a mostrar por qué no le voy a dar a actualizar desde aquí. Y aquí pues te lanza un tour para directamente pues comenzar a utilizar la aplicación, ¿no? Ahora bien, esto incluso también lo puedes anclar aquí como de los favoritos porque no tiene lanzador, pero ya viene incluido en nuestro Anaconda. Prácticamente desde allí lo puedes estar lanzando. Y ahora bien, lo vamos a cerrar. Suponiendo que tú quieres actualizar, ¿no? Por ejemplo, le darías conda --help, que es como que la ayuda, y te dice que con conda puedes limpiar, configurar, crear la ayuda, información, instalar, listar los paquetes que tiene, desinstalar, correr un paquete, buscar, ¿no? Entre todas estas también está el del update o actualizar los paquetes. Entonces más o menos sería, siguiendo esa estructura, sería conda update y la herramienta que vamos a utilizar. ¿Por qué yo no lo hice en la manera gráfica? Porque por terminal es más rápido, porque no consume recursos y aparte estás evitando conflictos de, digamos, en este caso que como la tenga utilizando, pues no la instale porque está corriendo en tiempo real, ¿no? Es como cambiar la llanta de un carro cuando está en plena carretera. O sea, no se puede actualizar porque está siendo utilizada gráficamente, ¿no? Obviamente, como allí te mencionó, también se le puede hacer el upgrade y en este caso se te actualiza toda la aplicación, ¿no? Esto también se maneja por versiones, porque también puedes actualizar las mismas versiones de Python. Por ejemplo, pues no sé, conda charch rust, ¿no? Y vamos a ver que escaneé en todos sus paquetes y aquí te dice que en su repositorio interno Anaconda tiene esta versión de Rust, esta versión de Rust, esta versión de Rust. Vamos a suponer que yo quiero estar entre la supuesta estable, ni muy buena ni muy mala, sino que punto intermedio, ¿no? O que digamos, yo esté en el trabajo y me digan, ¿sabes qué? Necesito un proyecto que corra con Rust en la versión 1.40, sí o sí. Ahora, esto no se lo sacan de la manga. Esto, si lo hicieron así, es porque están contemplando las versiones más actuales, las más utilizadas. Digamos que ya lleva un estudio detrás donde te dice, pues esta versión es la que mejor te va a funcionar, ¿no? O digamos, este es el top de versiones que se están actualizando ahorita o son las recomendadas. Entonces estas son las que se incluyen. Entonces por ejemplo, le vamos a dar conda espacio install y le daremos Rust. No sé si se tenga que especificar, pero vamos a intentar ponerle 1.40.0, ¿no? Y vamos a esperar.
Bueno, vamos a darle Rust. Creo que me va a dejar el que viene por defecto. No lo instaló porque ya tengo una versión más actual. Es por eso. O sea, como para... ¿Cómo les explico? Como para mantener esa sinergia, el mismo Anaconda te dice, ok, no lo tienes, pero la más recomendable es la última de la última. Pero puedes estar cambiando entre versiones anteriores, ¿no? Como es un paquete muy pesado, pues no lo voy a instalar, le voy a dar en cancelar. Pero prácticamente la instancia sería la misma, porque por ejemplo sería conda espacio install y pyOpenGL, que es prácticamente lo que necesitas para correr instancias gráficas de Python, ¿no? Entonces le vamos a dar un enter y vamos a ver. Quizás aquí hay algo bastante interesante, ¿no? Que por ejemplo, creo que Conda, cada que tú le des exactamente una versión, va a conservar esa sinergia sin que rompa. Es decir, que de todas las opciones que te llegue a dar, nada más te va a dejar como que la más óptima, ¿no? Ahora bien, hay una instancia para correrlo de manera gráfica que viene a ser el Jupyter Netbook, ¿no? Por ejemplo, espacio Netbook. Donen para el teclado. No, me dice que no. Entonces creo que sí es con un guión aquí. Es error mío. Ahí está. No. Entonces, conda espacio install Jupyter. Conda espacio install Jupyter. Vamos a esperar. Creo que no viene en el stack. Jupyter a ver, creo que según yo era como list, conda list. A ver. Tal vez aquí lo tenga como que con otro nombre, pudiera ser. Pero esos son todos los paquetes que tienes para instalar Jupyter. Haz que viene solito, viene la versión Cori y viene la versión server. Esto creo que recientemente se acaba de agregar, entonces le indicaríamos sobre qué versión queremos, ¿no? Por ejemplo, Jupyter-server. Que la más completa es la de lab, pero pues vamos a darle conda espacio install Jupyter-server. Dice que ya todo está instalado. No sé por qué. A ver con la versión Cori. Entonces, ¿por qué no la lanza? Bueno. Vamos a darle Anaconda. A ver cómo se lanza Anaconda. Run Spider, ¿no? Por ejemplo. Utiliza los subcomandos run, ¿no? Anaconda, _ help. Bueno, hasta pueden descargar paquetes desde aquí. A ver, Anaconda, Carch, por ejemplo, pues ¿qué sería? Natsort. A ver, vamos a limpiarlo y le damos de nuevo.
el parámetro de buscar y buscamos Natsor y encontró BioBulls Natsor, Anaconda Natsor, Asmeurer Natsor, Conda-Forge, que este es otro tipo de repositorio. Entonces, este originalmente no viene, este se podría decir que es como que el privativo. Entonces, la opción C es para indicarle el canal de donde lo vas a estar descargando. Anaconda espacio install --medio C para indicarle el canal y el nombre. No. Entonces vamos a darle directamente así. Y si no lo haríamos, no. Uno es el administrador y el otro es como que el gestor, ¿no? Bueno, aquí ya me dejó. Y ya está. Ahora bien, hay otro que no recuerdo exactamente si es Anaconda Navigator. No sé si lo escribí mal. O es Anaconda-Navigator. Ahí está. Es Anaconda-Navigator. Es que ya tiene bastante que no lo ocupo. Pero prácticamente es como que el administrador de todo lo que ya tienes instalado de manera gráfica, ¿no? Entonces, pues si es que a lo mejor necesitas algo en específico, bueno, aquí creo que te dice que necesitas actualizar, que estaba en la versión 2.3 y que está disponible la 2.4. Yo le di en actualizar. Pues bueno, ¿se puede manejar desde la terminal? Sí. ¿Es más rápido? Sí. Pero no es intuitivo, ¿no? Sobre todo porque no tienes como que ¿cómo decirlo? Como que ese control, ¿no? Entonces, pues vamos a minimizarla y aquí ya lo tenemos. No la cerré, la minimicé. Y aquí, por ejemplo, puedes correr. Aquí de las que ya están instaladas está Datalore. Y puedes correrlo desde aquí, ¿no? Obviamente es la versión de JetBrains, ¿no? Y ya te da directamente al sitio oficial por si lo necesitas. Entonces, puedes correr IBM Watson Studio Cloud, que también es bastante complicado de instalar. Ya prácticamente te da el redireccionamiento a los sitios oficiales como complemento. Y aquí los detalles y ya meramente de dónde eres. Y sí, ¿no? Jupyter, que fue lo que no me dejó correr. Aquí no sé por qué no me dejó. Yo recuerdo que anteriormente nada más era tal cual Jupyter-Network. Creo que ya cambió el localhost, ¿no? Porque el puerto ahorita es el 8888/3, ¿no? A ver, vamos a darle localhost. El puerto 8888. A ver. Localhost 888. Y ahí está, ¿no? Y aquí vemos que ya tenemos pues prácticamente la construcción de Anaconda. Entonces está bastante bien. Yo creo que es como que el navegador directo desde aquí. Simplemente que no estamos directamente como que con un puerto. Le selecciono y le doy control más D. Y lo voy a agregar como Jupyter. Probablemente lo que pasó fue lo siguiente. Como es una versión de servidor, ¿no? Porque es la Jupyter-server. Necesite que levantar el proceso, ¿no? De que si está activo, si lo tienes que iniciar. Entonces, creo que el gestor de Anaconda Navigator hace todo eso de manera automática. Habilita el proceso, lo inicia y levanta el localhost y ya obviamente te abre el puerto. Entonces ya tienes como que el navegador aquí.
Por eso cuando lo intenté correr directamente desde la terminal no me dejó, porque me faltó iniciar el proceso y ver efectivamente que pues esté corriendo, ¿no? Y obviamente aquí ya súper facilísimo para crear clústeres de SQL. Entonces es un conjunto de herramientas bastante bueno. Este sería como que su interfaz, y prácticamente desde aquí tienes el control a todo esto, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de instalar todo lo de aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí RS Studio, que si bien tenemos R directamente, que sería el lenguaje de Rust, no tenemos un intérprete para manejarlo. Entonces yo siento que aquí Julio Correa, muchísimas gracias por el follow. Recuerden que si se suscriben en YouTube, van a aparecer aquí si es que yo estoy grabando. Ya estamos a nada de los 50,000 suscriptores para partirle el queso a tu LinuxTuber. En tutoriales anteriores, en Fedora les mostré cómo instalar RS Studio, y una dependencia de RS Studio era el lenguaje de Rust, ¿no? Aquí yo siento que dentro del stack que viene con Anaconda, en ese script gigante, vienen los lenguajes principales, ¿no? Entonces ya ahorita en la interfaz, aquí te está mostrando de que necesitas o que tienes la posibilidad de tener un administrador de manera gráfica. Ajá. Yo sé y entiendo que todas estas tecnologías se pueden instalar de manera individual, pero no tienen esa sinergia. Prácticamente la gente de Anaconda ya probó todo esto y dejó todo sin que rompa, con una interfaz ordenada y con muchas posibilidades de instalación de muchas versiones. Entonces, obviamente esto ya en una empresa o viéndolo así en una gama enorme, este conjunto de herramientas, o sea, es otra cosa, ¿no? Ahora, aquí hay muchas como tipo instancias. Obviamente aquí no me deja porque primero tiene que terminar esto. Pero pues esto sería Anaconda a grandes rasgos, como que un contenedor de virtualización para muchas versiones de Python, y las herramientas que complementan esas tecnologías para trabajar directamente con esto, pero sin que rompa. Ajá. Entonces viene a ser una solución para todos aquellos que pues nos dedicamos al desarrollo o que utilizamos esto. Yo al menos el RS Studio sí lo he llegado a ocupar. Si es que me trabo, es que no quiero decir cosas tan al aire, tan sueltas, porque requeriría explicarles con antelación muchas cosas, y el video pues lo haría enormemente grande, porque cada apartado es un mundo distinto. O sea, ¿qué tiene que ver Datalore con Jupyter Lab, por ejemplo? O sea, se manejan muy diferente, a pesar de que depende uno del otro para funcionar en un entorno, ¿no? Entonces, como sería explicar algo desde cero, tal vez si es que yo le quisiera dar seguimiento, estaría dando por hecho que tú tienes las bases de mínimo lo que se está marcando aquí, ¿no? Tal vez para un estudiante le solucione la vida si es que está constantemente trabajando con esto, porque ya nada, pero absolutamente nada va a romper. También tiene la versión para Mac, tiene la versión para Windows, pero yo considero que aquí en Linux es donde realmente se puede explotar todo al 100%. Obviamente me va a faltar muchísimo, porque no es como que se pueda explicar en un solo video. Tienen lo del instalador de Conda, tienen la creación de instancias, tienen lo de los lanzadores, tienen lo de la posibilidad de agregar repositorios adicionales que tendrían todavía un stack más grande de aplicaciones. O sea, literal no termino. Pero espero que con este video más o menos les haya quedado clara la idea de qué trata el proyecto Anaconda, qué es lo que tiene y qué ventajas tendría, ¿no? Ahora bien, yo aquí nada más les quisiera decir a todos aquellos que ya han trabajado con esto,
que si ustedes quieren una serie, yo obviamente les mentiría si les digo que lo sé utilizar al 100% porque lo dejé de utilizar hace bastante. Pero tal vez de Jupyter sí tengo las bases generales, de Spider también más o menos, de a lo mejor las versiones de PyCram, una que otra cosita por allí, de RStudio igual como que nada más una embarrada nada más. Pero simplemente porque mi giro no va completamente a este tipo de herramientas, ¿no? Lo mío es más como que a los servidores, pero no es directamente a una herramienta en específico, ¿no? Entonces yo también, bueno, me serviría como para refrescar todo lo que yo ya sé, para aprender cosas nuevas también, y pues para mostrarles algo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el navegador de Anaconda? Yo obviamente aquí me fui a la documentación, ¿no? Y aquí me dice que pues cómo instalar las instancias, a qué aplicaciones puedes acceder en el navegador, por ejemplo Jupyter Lab, ¿no? Le das un abrir nuevamente y aquí te dice de qué trata, la documentación, la guía del usuario, la interfaz de Jupyter, de qué trata, cuándo sí sería óptimo utilizarla, pero como les digo, esto va para un giro que nada que ver a lo mejor conmigo, de cierto modo, ¿no? Y aquí tienes los tutoriales de cómo empezar a implementar este tipo de tecnologías, ¿no? Prácticamente todo lo tienes aquí. Tal vez la manera en la que yo me acerqué fue por Visual Studio Code, porque sí era algo que yo ocupaba bastante, ¿no? Sobre todo por lo de Jupyter, que lo tuve que implementar en un servidor. Tal vez para ese entonces estaba en una consultoría y me pidieron un servidor de Jupyter. Ajá. Y me pidieron desarrollar algunas aplicaciones que estuvieran enlazadas. Y pues fue allí donde yo conocí a Anaconda. Y dije, pues, de haber sabido que era tan sencillo, que era tan fácil y que todo esto tiene todavía un stack más grande de aplicaciones, ¿no? Y obviamente si lo combinas con Visual Studio Code es brutal, ¿no? Y ahí la diferencia entre el por qué yo utilizo Visual Studio Code y no utilizo Sublime Text ni utilizo Atom. Porque este tipo de cosas ya las tienes listas para utilizarse. Y en Atom lo tendrías que meter de manera manual. Sí se ve bonito con el tema, sí tiene los colores allí, los plugins, pero eso de nada sirve si no tienes lo principal, que sería que sea algo útil, ¿no? Entonces aquí yo sugeriría que te le des una checada más o menos a cómo se utiliza a rasgos generales. Yo obviamente voy a tratar de darle igual una leída así súper rápida al proyecto de cómo se maneja, estos como primeros pasos, por ejemplo la configuración inicial, que yo siento que a día de hoy ya ha cambiado, ¿no? Y cómo utilizarlo con las APIs de Python. Entonces tal vez sería aprender algo para lo que yo tal vez no estoy al 100% listo, ni tampoco algo que necesito, pero sí algo de suma importancia. Entonces pues yo sugiero que le den una checada. Es una herramienta buenísima. Aquí obviamente va a tardar porque pues, es algo pesadísimo, pero ustedes lo dejan que termine, ¿no? Pues ya para no alargar tanto el video, pues de esto trata. Es una herramienta muy buena. Si ustedes quieren que lo veamos de manera individual, tal vez les puedo mostrar cómo instalar Spider. Vemos unos tutoriales sencillos de Spider, pero yo lo estaré utilizando desde esta interfaz para obviamente encaminarlos si es que tú te quieres dedicar a todo esto. Pero como les vuelvo a repetir, como que no es mi área, por decirlo así, ¿no? Al menos no al momento en el que estoy grabando el video. Pero sí es importante conocer todo este tipo de alternativas y que siempre te quedes con el dato, ¿no? De que, pues funciona así, trae esto y lo otro, ¿no? Entonces, eso sería prácticamente todo por mi parte. Espero les haya gustado. Suscríbanse, comenten, activen la campanita de notificaciones. No olviden donar en paypal.me/Satiel, en patreon.com/Satiel. Recuerden que también pueden apoyar enormemente comprando con el link de Amazon que estará en la descripción del video. Y pues nada más. Suscríbanse al canal, que estamos a nada de los 50,000 suscriptores.
y nos veríamos en la próxima. Bye.